Esto es un mensaje bastante sufrido. Hay mensajes que son más difíciles para la persona que se para aquí adelante que otros. ¿Por qué? Pues por muchas circunstancias, no lo sé. Y este es uno de esos en que a veces uno está tentado a decir, oiga, pastor, mejor no, gracias, pero no. Pero no, ahí es cuando el Señor le dice, oh, no, ¿y por qué no? Es ahora cuando te necesito ahí. Entonces tienes que pensártelo 2 veces antes de dejar pasar la oportunidad, que es una oportunidad maravillosa de llevar el mensaje. Pero las personas que tenemos que llevar el mensaje, pues pasamos por cosas a veces que como que siente uno que no es el canal suficiente y apropiado para llevar ese mensaje. Pero el Señor nos dice que ahí cuando más débil estás, cuando más de pronto que no te sientes tan fuerte, es cuando Él te utiliza. Porque es más el Señor y menos tú. Y esa es una de esas tardes en que es mucho más el Señor, como siempre, pero mucho más. Y menos yo. Porque he estado cansado, porque he estado aburrido, porque he estado un poco bajo. Pero es que el Señor utiliza estos mensajes también, y siempre lo he dicho, primero para hablarle a la persona que se para acá. Y así debe ser. Porque si la persona que se para acá solamente transmite como una grabadora, pues eso lo podría escuchar uno por la radio. Y el mensaje de la persona que se para acá tiene también la connotación de esa persona, y el Señor habla a través de esa persona por algo, por alguna circunstancia de esa persona. Entonces, hoy por eso le doy gracias al Señor, porque esta prédica primero me ha fortalecido a mí cuando la he preparado, y ahora sé que las va a fortalecer a ustedes también. Y esa por lo menos es mi esperanza. Así que vamos sin más demora. Bueno, y es que después de una mudanza, ¿quién no está cansado? Sobre todo las personas que hicieron la mudanza, gracias, ¿no? Desde acá. Pero sin duda es un tiempo que, decía alguien por ahí, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque te desubica en las cosas que haces, te desubica en tu diario vivir, te cambia muchas cosas. Y entonces mi familia y yo venimos de pasar de una mudanza muy reciente, y todavía estamos ubicándonos en el nuevo sitio, pero creo que es para bendición. Sin embargo, ha sido una semana pesada, un tiempo pesado, un tiempo difícil, y esta mudanza como que fue el colofón un poco para que de pronto me sintiera más fatigado. Y yo creo que por eso es el mensaje de hoy. Además que hace parte de como con el Señor nada es circunstancial, ni nada es al azar. Pues efectivamente es un par de temas que venían dentro de... Yo he venido dando una serie de charlas que están dentro de un libro que se llama La llave del poder, del reverendo pastor Darío Silva, Colombia. Y es un libro de los primeros que leímos. Y es que tiene todas estas llaves que son las que uno debe utilizar en este mundo natural para abrir el mundo sobrenatural. Y hemos hablado de varias antes que esta, de la fe, de la oración, de la esperanza, del gozo, de otras. Y hoy, entonces, yo decía, bueno, pero yo tendría que hablar de algo de la llamada Semana Santa. Pero no, porque el Señor me puso otro tema. Y menos mal, yo sabía que el Señor iba a poner el tema y lo puso con el pastor. Y efectivamente estamos celebrando hoy el Domingo de Ramos y la entrada triunfal del Señor y todo esto. Pero de eso no es que les voy a hablar, porque ya el pastor lo ha hablado. Y porque el Señor quiere que les hable de un par de temas que, como les digo, vienen allí, en esto que se llama las llaves del poder, y que se guían más o menos en ese orden. Y entonces
les voy a hablar del reposo y el silencio. El reposo y el silencio, así se llama el mensaje de hoy. Y por eso les venía contando todo lo de la mudanza, el cansancio y todo esto, porque este tema me lo ha puesto el Señor como un bálsamo. Y sé que también para muchas personas que están aquí fatigadas, cansadas, pero no solo físicamente, sino en su alma, en su espíritu, pues va a ser un bálsamo. Y entonces vamos a hablar del reposo y el silencio. Esta Semana Santa, siempre de que yo recuerdo cuando estaba joven, yo no pensaba en aquella época mucho en la celebración, la verdad, como creo que muchos de los jóvenes, qué significa realmente la Semana Santa. Yo les pregunto a los adultos porque me van a decir todos, no, la celebración, no, a los jóvenes. Salí de la universidad, salí del colegio y voy a descansar, voy a tener unas pequeñas vacaciones. Y nos ponemos felices. Pues sí, no tiene nada de malo, porque el Señor así como da el tiempo de trabajo, de obligaciones, da el tiempo de reposo. Y estas vacaciones, bueno, esta semana, que realmente para nosotros los cristianos tiene una connotación especial, y que ya lo hemos dicho, y la seguirá teniendo todo el tiempo, pero tiene además eso, y es que podemos de pronto algunos reposar, descansar más de lo normal, tener unos días de descanso. Porque entonces el descanso, el ocio es malo, el ocio lo pone el Señor, el descanso, el reposo. ¿Qué creen ustedes? Es obligatorio. Nada más y nada menos que está dentro de los 10, dentro del decálogo, entre los 10 mandamientos. Y dice en Éxodo 28, ¿no? Que tenemos los mandamientos, y en el cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, no solamente el Señor nos ordena el día de reposo, sino que además lo santificó. Es un día especial porque el Señor sabe que necesitamos del reposo. Pero nomás a eso se refiere el reposo, a no trabajar, a descansar de la actividad que estamos haciendo. Va mucho más allá el reposo realmente. Dice el Salmo 127, 1 y 2, leámoslo. Y en Salmo 127, 1 y 2 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque de más es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor acá? Realmente vale la pena que nos esforcemos demasiado, que trabajemos sin descanso, que nos ataquemos a hacer todas las cosas que hacemos a veces, que nos afanemos por, entre comillas, trabajar y hacer labor, cuando el Señor no la está bendiciendo. Pero la verdad es que el Señor lo que nos dice acá es que mientras el Señor no esté detrás de nuestra labor, de nuestro trabajo, de nuestra angustia, de nuestro cansancio, en vano estamos haciendo todo esto. Y lo primero que me vino a la mente entonces en estos días, y ahora cuando estaba preparando la palabra, es
¿para qué corro tanto? ¿Para qué entonces me estoy afanando tanto? ¿Para qué me preocupo tanto? Si no estoy dejando realmente en las manos de Dios lo que yo quiero que Él haga. O sea, en pocas palabras, ¿qué gano yo con afanarme más? ¿Qué gano yo con trabajar más? Y ojo, no estoy diciendo con esto que no trabajemos, porque eso no es lo que estoy diciendo. Ni que no nos esforcemos, tampoco. Lo que estoy diciendo es hasta dónde nos estamos cansando, fatigando, estresando, porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios quiere que las hagamos. Y entonces vamos a la segunda de Tesalonicenses 3. Y en el capítulo 3, del 6 al 12, dice la palabra de Dios, el deber de trabajar. Porque justamente el reposo, si hay reposo es porque tenemos que trabajar. Y entonces no es como se dice por allí, no, es que el trabajo es una maldición. Y entonces, el trabajo, ¿qué es para nosotros? Se convierte, esto que es una bendición, como dice el pastor, se convierte en una maldición a veces, y en la mayoría de los casos. Y escucha uno, y yo mismo muchas veces me he escuchado decir, pero es que este trabajo, pero es que esto es muy pesado, pero es que esto no lo quiero hacer, pero es que esto me aburre, pero es que esto me tiene mal, pero es que este trabajo es terrible. Y entonces, ¿qué está haciendo ese trabajo? ¿Está siendo realmente una bendición o está siendo una maldición en nuestras vidas? Dice, el deber de trabajar en el versículo 6 del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. ¿Ya lo tenéis? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibís de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Pues bien, el Señor aquí nos habla claramente a través de la palabra de que efectivamente necesitamos trabajar, necesitamos y debemos trabajar. Y no es como dice la gente, no es que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, lo que pasó realmente es que el Señor tenía planes para el ser humano, pero planes diferentes, un trabajo. El Señor había creado el universo, había creado la tierra, había creado todo para que el hombre se enseñoreara en él, para que trabajara alegremente. Y dice ahí que los frutos que darían los árboles, etcétera, etcétera. Pero era otro tipo de trabajo lo que esperaba el Señor, lo que quería el Señor para nosotros. ¿Y qué pasó? Que vino el pecado, porque como siempre nos revelamos al Señor, pues estos no fueron la excepción, y llegó el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y entonces no es que el Señor haya puesto el trabajo como un castigo, es que el trabajo a raíz de este pecado se volvió, como dice la palabra misma, se volvió un esfuerzo. Y dice el Señor, y comerás el pan con el sudor de tu frente, y te esforzarás. Y en términos generales, entonces lo que pasó acá es que, lejos de ser algo de lo que el Señor tenía para nosotros de manera grata, se convirtió en algo pesado. Pero nunca había sido la intención del Señor que no trabajáramos, lo contrario.
siempre estaba entre los planes del Señor que trabajásemos seguramente de otra manera, como Él quería, pero nosotros no. Nosotros lo que quisimos fue hacer las cosas a nuestro gusto, y entonces el Señor tuvo que poner un castigo a la desobediencia. Y efectivamente, una de las cosas que puso fue que este trabajo se volviera penoso. Pero no por eso, entonces dejó de ser un mandato del Señor, el trabajar. Y efectivamente, nosotros lo hacemos y trabajamos y tenemos que seguirlo haciendo. Pero gracias a Dios también, y porque Él es perfecto, nos puso entonces también como mandato el reposo, el descanso. Y de eso es lo que estamos hablando, porque no me gusta hablar solo del trabajo y de lo penoso, sino del descanso. Y el Señor quiere que hablemos del descanso un poquito. ¿Y cómo debe ser ese descanso? Que es lo que el Señor quiere mostrarnos hoy realmente. ¿Nosotros trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Muchas veces lo que pasa es esto, que nosotros, porque hay todos una serie de amalgamas aquí, hay una serie, digamos, de extremos. Entonces están los que consideran que el trabajar, eso que decía ahora, es solo para, mejor dicho, es una pena, que el trabajar es un castigo y entonces no queremos trabajar. Pero están los otros que son los laboradictos. Y entonces siempre están trabajando o estamos trabajando. Y queremos siempre estar ocupados en algo porque se nos volvió una adicción. Y entonces son los dos extremos. Este que considera que no debe trabajar demasiado porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, como dice la famosa canción. Y aquel que dice, no, mira, el trabajo es lo que tengo que hacer y mi única función es trabajar. Esos dos son los extremos en los que nos movemos muchas veces. Y realmente lo que el Señor quiere es que tengamos un sano balance. ¿Cómo es el reposo que el Señor quiere? Vamos a leer más adelantico en Hechos 27, por favor. Vamos a leer en Hechos 27. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche, etcétera, etcétera. Cuando Pablo estaba enseñándoles a sus discípulos y era tan largo el discurso que de pronto un joven se cayó y parecía que estuviera muerto, o estaba muerto, pero al final el Señor hizo un milagro y los salvó. Pero realmente el tema es que Pablo junto con los discípulos se reunían el primer día de la semana. Y es lo que nosotros venimos haciendo acá los domingos, es reunirnos el primer día de la semana. Nosotros lo hacemos los domingos porque, entre otras cosas, basados un poco en esto, que los apóstoles, los discípulos se reunían el primer día de la semana, o sea, el domingo. Pero no por eso los que se reúnan el sábado o los que crean que el sábado es el día de reposo están equivocados, pues porque realmente el sábado viene de la palabra Sabá, que es la palabra hebrea que significa descanso, reposo. Y entonces algunas denominaciones, y bueno, pues los judíos especialmente, descansan el sábado. ¿Es importante realmente o es trascendental para nuestra salvación qué día nos reunimos o qué día descansamos? No. Pero lo que sí es importante es que debemos dejar los días de reposo. Debemos dejar el día de reposo. Porque nosotros lo que nos encontramos tristemente en nuestras congregaciones, no digo que en esta, pero sí en muchas congregaciones, es que personas no vienen a la iglesia, no vienen a la congregación porque están todos los días trabajando.
¿Y estamos entonces cumpliendo con lo que el Señor quiere que hagamos? ¿O estamos, como dije al principio, y leímos en los primeros versículos, estamos comiendo pan de dolores y estamos esforzándonos sin que haya bendición? Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me bendice entre más trabajo? Le estás dejando al Señor el sitio, como dice en Éxodo 28, estás dejando el reposo necesario para el Señor. Entonces, bien, aquí es donde estamos llegando un poco al tema central de primero el reposo, en este tema del reposo. Y es, nosotros reposamos solamente para descansar del trabajo, o como cristianos estamos llamados a, además de descansar, dejar el día del Señor como algo prioritario en nuestras vidas. Pues yo creo que lo que realmente el Señor quiere cuando nos habla del reposo es no solamente que dejemos de trabajar, claro, eso es importante, que descansemos, como lo hemos visto hasta acá, pero sobre todo que descansemos haciendo honor al día de reposo para el Señor. O sea, que tengamos tiempo para Dios. ¿Qué tiempo tenemos que dedicarle al Señor? ¿El tiempo que nos sobra? O sea, voy a ver si alcanzo a ir, voy a ver si alcanzo a ir al culto, voy a ver si alcanzo a ir a la reunión de oración, voy a ver si alcanzo a ir. A veces entonces le estamos dando las obras al Señor. O sea, no estamos poniéndolo a Él como primero con nuestro tiempo, sino que estamos regalándole algo de tiempo que nos sobra al Señor, cuando lo que nos está diciendo claramente en todo esto que hemos leído y en cómo Él quiere que sea nuestro reposo es que descansemos. Primero, que no nos esforcemos, o más bien, no nos matemos, por decirlo de alguna manera, trabajando sin siquiera tener tiempo para Él, y no estamos pensando o no estamos entregando nuestra situación laboral, económica y demás a Él. Pocas palabras, ¿de qué nos sirve entonces a nosotros trabajar, trabajar y trabajar, u ocuparnos, ocuparnos y ocuparnos, si no tenemos ni siquiera tiempo para el Señor, y fuera de eso tampoco nos va bien, económicamente hablando? No tenemos a veces ni la provisión y trabajamos todos los días. ¿Será que estamos haciendo esto? ¿Será que estamos primero poniendo en primer lugar? Porque ojo, el trabajo muchas veces se nos puede convertir en un ídolo peor que cualquier otro ídolo. Y pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que es lo más triste. Pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Yo realmente lo que estoy es trabajando. Estoy haciendo lo que le gusta al Señor. Ah, pero tú vas a la iglesia. No, es que no tengo tiempo. Ah, pero tú vas a reunirte con tus hermanos para orar. Es que tú haces alguna labor, algún ministerio en la iglesia. Es que te reúnes para orar. Es que haces es que haces algo de ayuda a los demás en la iglesia. No tengo tiempo porque estoy trabajando. ¿Qué es eso sino un ídolo? Un ídolo de los que el Señor detesta. Porque no estamos idolatrando una figura, como tristemente por ignorancia sucede tanto en nuestros países, pero estamos idolatrando eso, un trabajo que se convierte en lo principal para nosotros, dejando en segundo, tercero o hasta último lugar al Señor. Y si estamos haciendo eso con el trabajo, si se volvió nuestro ídolo, y realmente porque estamos en los dos extremos, y entonces se volvió nuestro ídolo que no tenemos tiempo para descansar y mucho menos para el Señor, ¿qué pasará entonces con el reposo? ¿Estamos teniendo reposo de calidad? Estamos teniendo reposo, pero no para quedarnos en el sofá tirados viendo la televisión o haciendo cualquier otra cosa que nos absorbe, sino que estamos compartiendo, estamos cambiando de actividad, estamos haciendo algo que al Señor le agrade, estamos haciendo algo que a nuestra familia le agrade. No, estamos descansando.
Y entonces pasamos de el trabajo excesivo al sofá excesivo, por ejemplo. Y no estamos haciendo nada de lo que al Señor le agrada. Y vemos entonces el resultado en nuestras finanzas, en nuestra situación laboral, en nuestro estrés. Y eso nos pasa a todos muchas veces. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces? Vamos a Mateo 11:28. El que lo tenga primero diga amén. Me alegra. Y este título es el que resume realmente esta parte del reposo para mí, y es el que más paz me da cuando hablo, cuando preparo este tema, y es que el Señor nos dice el título de estos versículos: venid a mí y descansad. Y entonces el 28 del 11, Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y entonces acá es cuando yo me preguntaba, cuando les decía ahora que estaba un poco cansado, que estaba un poco... Realmente el Señor no está hablando solamente de reposo y de descanso para nuestro cuerpo, porque después de un par de días de descansar ya nuestro cuerpo se recupera, como nos pasó ahora después de la famosa mudanza. Ese no es el problema. El problema es el cansancio de nuestras almas. Y ahí es donde yo me centraba un poco, y aquí quería llegar. ¿Será que realmente el Señor nos ordena solamente que estemos reposando del trabajo? ¿A qué se refiere este versículo? Y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Si el Señor nos da, y estas son palabras del Señor, esto no son palabras de hombre, son palabras directamente de Jesucristo. Y entonces si el Señor nos dice que nos dará descanso a nuestra alma, ¿será que nuestra alma se cansa? Claro que se cansa, y es la que más cansada a veces está. Y es lo que a mí, por ejemplo, me pasaba de pronto en estos días. Sentía fatiga en mi alma, sentía fatiga en mi espíritu también. Y decía, hasta mi fe. ¿Por qué? Porque estaba cargándome con cosas que estaban deprimiendo mi ánimo. Porque ¿qué es el alma? Lo hemos dicho varias veces acá, y no los voy a aburrir con eso, pero el alma ahí están guardadas, ahí están las emociones, los sentimientos en el alma, y entonces está afectada las emociones, los sentimientos, y eso es lo que nos afecta cuando estamos cansados también. Físicamente, espiritualmente y anímicamente se cansó nuestra alma. ¿Y qué es lo que nos propone y nos promete el Señor entonces? Que si entregamos nuestras cargas a Él, que si descansamos en Él, que si pedimos a Él, como decíamos al principio, en vano trabajaremos si el Señor no es el que construye. En vano estaremos cansados, en vano estaremos fatigados, en vano estaremos deprimidos, en vano estaremos desanimados, si no es el Señor el que está llevando nuestras cargas. Y entonces cuando yo entendí eso, le dije al Señor, esto es lo que quiero definitivamente. Lleva mis cargas, te entrego todo esto, porque quiero descansar. Pero no quiero descansar físicamente solamente, sino que quiero descansar en mi alma. Toma mis cargas, Señor, y dame la paz que necesito. Y a ese descanso es el que se refiere el Señor. A que descansemos nuestras almas, a que descansemos nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestras angustias, todo lo que tenemos en este momento que nos fatiga, nuestras emociones y nuestros sentimientos, y se lo entreguemos al Señor. Y ese es el verdadero descanso del que estamos hablando. Yo os invito a que aquellos que están, como de pronto yo estaba,
que aquellos que están cansados, que se sienten fatigados, que sienten que su peso es más fuerte que ellos, que le entreguen las cargas al Señor, que se liberen de ese peso y que dejen que el Señor actúe, porque en vano van a seguir ustedes trabajando, no solamente física, sino espiritualmente. Pongan en manos del Señor, pongamos en manos del Señor nuestro cansancio. ¿Y qué está seguido del reposo? Eso que nos hace falta muchas veces para poder también encontrar la bendición del Señor, el silencio. Qué llave poderosa que es esta del silencio. Muchas veces el Señor Jesucristo la utilizó, y la utilizó como todo en Él, magistralmente, sabiamente. Miremos Mateo 27, ahí atrásito. Adelantito, perdón. Mateo 27, 12. Dice, siendo acusado, por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilates entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Imagínense ustedes que era justamente en estos días cuando estaba el Señor al frente de todas estas personas, de no solamente de los sacerdotes, sino de los gobernantes estos, que lo único que querían era matarlo. Y entonces le estaban preguntando, pero defiéndete, y él mudo se quedó. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Seguramente no habíamos parado de hablar para defendernos, porque a veces consideramos que si hablamos más, hacemos más. Y el Señor utilizó el silencio, sencillamente no habló. Pero ya lo había dicho Isaías en la profecía, Isaías 53, 7, ¿no? Dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El silencio del Señor. El silencio del Señor es usado muchas veces. Y también en nuestras vidas, o sea, en nuestra relación con el Señor. Cuando el Señor se queda callado, nos asustamos. Y realmente, cuando el Señor se queda callado, va a actuar. Cuando el Señor muchas veces en nuestra vida nos deja en silencio, es porque nos va a hablar o va a actuar. Así actúa el Señor y así actuaba Jesucristo. Entonces el silencio es un arma poderosa espiritualmente y es un arma, que nosotros pocas veces utilizamos. En Primera de Reyes 19:11, el Señor solo se manifestó al profeta Elías en un silbido apacible. Leamos Primera de Reyes 19:11. ¿Ustedes se acuerdan cuando el profeta Elías estaba por allá? Estaba como desanimado, triste y aburrido, escapando de esta señora Jezabel, que quería acabar con él. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces él estaba desesperado, como muchas veces nos hemos desesperado nosotros, y decíamos, pero ¿qué pasa, Señor, que no me respondes? Pero que me van a matar y yo qué hago y tú no. Y entonces, miremos lo que pasa en Primera de Reyes 19:11. Dice, Elías huye a Oreb. Y bueno, entonces el Señor le habló a Elías y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Era la voz del Señor. ¿Cuándo apareció el Señor? ¿Cuándo le habló el Señor? Le habló
en el ruido del trueno, en el ruido del viento, en el ruido de estas cosas, o le habló en el silencio apacible, que es cuando normalmente habla el Señor. No cuando hacemos más ruido, es cuando el Señor nos habla. Creemos muchas veces que si estamos haciendo ruido, orando más fuerte, hablando y demostrando nuestros sentimientos al del Señor, es cuando más vamos a escuchar al Señor, y resulta que a veces nos dice: oye, pero ¿por qué no te callas y me dejas hablar? Porque hablas solamente tú. Y entonces ya cuando el Señor nos va a responder, nos paramos y nos vamos. En el nombre del Señor, amén, y te paras y te vas. Y el Señor se quedó: ¿y qué me estabas preguntando? No hicimos silencio para escuchar al Señor. Y entonces pensamos también que entre más hablamos, entre más... sí, la oración es otra arma poderosa, y hay tiempo para todo. Dice también la palabra: hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Hay tiempo para callar y tiempo para hablar. En Eclesiastés 3:7 dice. Yo me pregunto entonces, la música tiene sus tiempos, ¿no es cierto? Ahora que estamos en la alabanza, y hay tiempos de las notas, pero también hay tiempos ¿de qué? De los silencios. ¿Y los silencios hacen parte de la melodía o no suenan dentro de la música? Claro, hacen parte de la tonalidad de la melodía, hacen parte de la melodía, perdón. Y son los silencios. Y esos silencios hacen parte de nuestra comunicación con el Señor. Entonces, guarda silencio ante el Señor. Veamos Salmo 37:7, por favor. Y ya vamos terminando. Yo sé que hoy ha sido un poquito calmada la prédica, pero hay tiempos de silencio. Hay tiempos de silencio. Salmo 37:7. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás la tierra y apacentarás la verdad. Deleítate a sí mismo Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el 7 más adelantico dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo en estos días estaba muy preocupado y tengo algunas preocupaciones, como todos las tendremos, pero entonces eso me afanaba. Yo decía: ¿por qué a estos les va bien? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué tienen el éxito que de pronto yo estoy buscando alguna cosa y no lo he podido conseguir? O de pronto y veo que el otro, que ni siquiera es creyente, lo consigue. Y entonces el Señor nos dice: ¿a ti qué te importa eso? Tú aguarda en mí. Pero nos dice claramente: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Estamos utilizando realmente esta llave espiritual, estamos utilizando nuestra arma espiritual, estamos guardando silencio. Tenemos silencios para nosotros. ¿No sería de pronto necesario quedarnos callados un tiempo y esperar que el Señor nos hable? Dejar hablar al Señor. Hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Dios nos dice que esperemos confiados, que guardemos silencio, que lo dejemos actuar. Pero nosotros queremos siempre actuar primero, porque no estamos acostumbrados a esperar. Y nos parece que el Señor llega tarde, pero la verdad es que nosotros somos los que estamos afanados. El Señor tiene su tiempo, su hora, y en ese momento es cuando uno entiende que sencillamente debe aguantar, esperar en el Señor, hacer silencio y esperar que Dios te hable. Me gusta una poesía, o un verso más bien de una poesía de Pablo Neruda, este poeta chileno, que decía, y a veces la repito en mi casa cuando estamos hablando más de la cuenta, digo: me gustas cuando callas porque pareces ausente. Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Digo a veces en la casa y a veces me dicen. Y efectivamente a veces hablamos más de la cuenta y no escuchamos. Un poeta, magnífico poeta que me gusta mucho, español, Antonio Machado. ¿Alguien conoce algún poema de Antonio Machado? Los invito a que lo lean, es poeta de esta tierra tan maravilloso. Antonio Machado, si no era creyente, estaba muy cerca, porque ahí tiene un poema muy lindo. Lo tomé de este libro y busqué el poema y se los voy a leer. No todo, no se preocupen. Solamente una parte. Como ustedes ven, hoy estamos un poco poéticos. Pero a veces es bueno estar calmado, tener paciencia y estar en silencio. Y dice este poeta y este poema que se llama Retrato de Antonio Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Y sigue más adelante un verso que dice: desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Y más adelante, en otro verso dice: converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y el verso final dice: y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Qué bonito, ¿no? Bueno, pero ¿de qué está hablando aquí Antonio Machado? De esa voz interna, de ese hombre que anda con nosotros al lado, que no escuchamos. Y entonces él dice: de este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía, y busqué qué es la filantropía realmente. Uno sabe que es hacer el bien, entregar cosas, bueno, en fin, pero realmente filantropía quiere decir amor al género humano. ¿Y eso quién nos lo enseña realmente? ¿Quién es el que nos habla del amor al género humano? Dios, Jesucristo. Pues bien, lo que dice el poeta aquí es lo mismo que nos dice el Señor, que nos callemos un poco, que dejemos el ruido y que escuchemos a ese ser interior que va con nosotros, que nos habla, que nos dice ve por aquí, ve por allá, que nos enseña a hacer el bien, a amar a los demás, pero que es el único que no escuchamos por estarnos escuchando a nosotros mismos. Que escuchemos la voz de Dios. Que hagamos silencio, que reposemos, que descansemos, que tranquilicemos nuestra alma y que hagamos silencio para escuchar la voz de Dios. Dios mío, te doy infinitas gracias, Señor, bendito Dios, por las palabras que me has regalado, por lo que me has hablado a mí personalmente, Padre Santo. Y pongo en tus manos, Señor, todas nuestras angustias, nuestro cansancio, nuestras aflicciones, Señor, nuestras aflicciones también, Señor. Y te pido, bendito Dios, que seas tú, Señor, dándonos reposo, dándonos paz, dándonos tranquilidad, Señor. Regalando, Señor, los deseos de nuestro corazón, Padre Santo. Y te pido, Padre Santo, que en ese silencio, Señor, nos hables a nuestros corazones, hables a nuestra mente, Señor, y nos renueves cada día, Señor. Bendice nuestras almas. Bendice, Señor, nuestro espíritu y bendice, Señor, nuestros cuerpos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén.